Estimados estudiantes, reciban un cordial saludo. En el video de hoy vamos a hablar sobre los costos de corto plazo. Recuerden ustedes que el corto plazo hace referencia a que uno de los factores de producción es constante. Recuerden de la teoría de la producción que para producir, por ejemplo, galletas, yo necesito capital y trabajadores. Y lo que suponemos en el corto plazo es que ese capital es constante. Son 5 hornos, son 4 hornos, lo que sea, ese capital es constante. Y nosotros tomamos entonces decisiones sobre el número de trabajadores que vamos a contratar. Vamos a hablar entonces cuánto nos cuestan esos factores de producción y para eso vamos a hablar de el costo total, del costo fijo y el costo variable. El costo fijo va a hacer referencia a ese factor que es constante. ¿Cuál? El capital. ¿Y cómo, digamos, cuánto vale ese capital? Vamos a decir que el precio del capital es R. Esa R es como si dijéramos que es la tasa de alquiler de ese capital. Entonces el costo fijo va a ser R por las unidades de capital. ¿Cuál es el precio de capital? Supongan que es 1. ¿Cuántas son las unidades de capital? 5. Entonces, ¿cuánto es el costo fijo? 1 por 5 me da 5. Cuando hablamos de costo fijo, pues el mismo nombre lo está diciendo. Fijo o constante. Es aquel costo que no se altera por los cambios en la producción. Es decir, que si yo estoy produciendo 0 galletas, ¿cuál es el costo fijo? El costo fijo es 5 en el ejemplo que acabamos de decir. Pero si yo paso de producir 0 galletas a producir 100 galletas, ¿cuál es el costo fijo? El costo fijo sigue siendo el mismo. Por eso es fijo. Entonces, costo fijo va a ser igualito independientemente de que yo produzca 0 unidades, 100 unidades, 200 unidades, cualquier unidad. Pero el costo variable va a ser aquel costo asociado con el número de trabajadores. ¿Cómo denotamos nosotros los trabajadores? Con la letra L. Pero ¿cuál va a ser el precio de los trabajadores? El precio de los trabajadores va a ser W, que va a representar el salario de cada uno de esos trabajadores. ¿Qué va a pasar con ese costo variable? Ese costo variable va a ir variando con el nivel de producción. Y recuerden que el nivel de producción va variando con el número de trabajadores que contrato. Si yo contrato un trabajador, voy a producir ciertas unidades, pero ya si contrato 10 trabajadores, esa producción, digamos, va a cambiar, va a subir. Entonces, ese costo variable está relacionado con este costo de los trabajadores. Por tanto, el costo total va a ser la suma de los dos, costo fijo y costo variable. Costo fijo, R por K, costo variable, W por L. Bien, ¿cómo sería gráficamente? ¿Cómo estarían representados gráficamente el costo variable, el costo fijo y el costo total? Entonces el costo fijo, recuerden, es 5 independientemente de las unidades de producción. Entonces el costo fijo siempre va a ser una línea horizontal ubicada en, digamos, el valor de ese costo fijo. ¿Cuánto es el costo fijo? 5, entonces por acá es 200, por acá lo que sea, pero lo más importante es que siempre va a ser una línea horizontal, diciendo que independientemente de que Q sea este valor de acá o este de acá o este de acá, ese costo fijo siempre es el mismo, esta línea anaranjada que tenemos por acá. ¿Cuál es el costo variable? El costo variable está asociado con el número de trabajadores. Si yo tengo 0 trabajadores, entonces ¿cuántas unidades de producción, cuántas galletas voy a poder producir? 0 unidades. Entonces, ¿cuánto es el costo variable? 0. Y a medida que contrato más gente, entonces va a subir la producción y por ende va a subir ese costo variable. Como el costo total es la suma del variable más el fijo, entonces el costo total tiene la misma forma del costo variable, solo que inicia exactamente en el valor asociado al costo fijo. Si el nivel de producción es 0, quiere decir que no contrato trabajadores, pero sí tengo una máquina que está ahí intacta, que no se está moviendo, entonces el costo total va a ser o va a estar relacionado exactamente con ese valor del costo fijo. Bien.
Así como en la teoría del productor hablábamos del producto marginal y del producto medio, en esta teoría de costos también vamos a hablar del costo marginal y del costo medio. ¿Qué va a ser el costo marginal? Va a ser el cambio, digamos, que se da en el costo total ante los cambios en la producción. Si lo tenemos acá, si tenemos datos discretos, sería el cambio en CT, que es el costo total, sobre el cambio en Q. Pero si tenemos una función de costo total, sería derivar esa función con respecto a Q. Miremos acá la pizarra para que entendamos cómo obtenemos ese costo marginal y ese costo medio. Entonces, nuevamente, el costo marginal va a ser el cambio que se produce en la producción ante el cambio en las unidades de producción. Entonces, el cambio que se produce en el costo de producción ante el cambio en las unidades de producción. No sé si lo dije mal hace un momento. O si tenemos una función, tendríamos que derivar el costo total con respecto a Q. Bien, pero ¿qué es el costo total? El costo total es el costo fijo más el costo variable. Entonces, si nosotros vamos a llevar esto acá, vamos a volver a poner el costo marginal, sería el cambio en el costo total, pero el costo total es el fijo más el variable sobre el cambio en Q. Me quedaría entonces el cambio en el costo fijo más el cambio en el costo variable sobre el cambio en Q. Separamos estos dos términos, cambio en el costo fijo sobre el cambio en Q, más el cambio en el costo variable sobre el cambio en Q. ¿Cómo cambia el costo fijo si yo cambio el nivel de producción? ¿Cómo cambia el costo fijo si yo paso de producir 0 unidades a 100 unidades? Lo dijimos ahorita. Por algo se llama costo fijo. El costo fijo no está cambiando. Entonces, el costo marginal va a ser el cambio en el costo variable sobre el cambio en Q. Lo podemos tener como esto de acá, cambio en CT con respecto a Q o el cambio en el costo variable con respecto a Q. Bien, y si vamos a hablar del costo medio, el costo medio lo obtenemos, digamos, como el costo total dividido entre Q. Pero el costo total nuevamente es el costo fijo más el costo variable sobre Q. Si repartimos los términos sería el costo fijo sobre Q más el costo variable sobre Q. ¿Qué sería este primer factor? Lo vamos a llamar costo fijo medio y el segundo factor costo variable medio. ¿Qué es el costo medio? El costo medio es el costo fijo medio más el costo variable medio. Es en promedio cuánto me cuesta producir cada una de esas unidades o cada una de esas galletas. Y el costo marginal es cuánto me cuesta producir una galleta adicional. Pasar de 2 a 3 unidades, pasar de 3 a 4 unidades. ¿Cuál es el costo, digamos, adicional que representa esa producción de esa galleta adicional? Entonces, volvamos acá, ¿cómo podríamos graficar este costo marginal? ¿Cómo podríamos graficar este costo medio frente al costo fijo medio y el costo variable medio? Miremos entonces las gráficas. La primera, la más sencilla, la del costo fijo medio. Miren, el costo fijo medio es el costo fijo dividido entre Q. ¿Cuánto es el costo fijo? Nuevamente en el ejemplo, el costo fijo es 5. Si yo lo estoy dividiendo entre Q, 1, 2, 3, 4, 5 galletas, si estoy haciendo esa división, este costo fijo siempre va a ser decreciente. A medida que aumenta el nivel de producción, miren, en el eje de las abscisas, a medida que aumenta el nivel de producción, el costo fijo siempre va a disminuir. Y vamos a ver el costo marginal. El costo marginal va a ser el costo de esa galleta adicional. Lo que nosotros vimos en el video pasado era que en las primeras etapas de la producción, cada una de esas unidades tenía, se producía, digamos, cada uno de los trabajadores producía
cada vez más eficientemente. Cada uno, digamos, aportaba cada vez más al nivel de producción. Contrataba a Andrés y su aporte era de 100. Contrataba el segundo trabajador y el aporte era de 200. El trabajador de 205 y así sucesivamente. Cada uno de estos trabajadores era más eficiente en ese proceso productivo. Entonces, por ser cada vez más eficientes en ese proceso productivo y cada uno de los trabajadores me cuesta lo mismo, entonces el costo de cada una de esas galletas adicionales que yo estoy produciendo es cada vez menor en las primeras etapas de producción. Toca el mínimo y después va a empezar a subir. Entonces, siempre el costo marginal, el costo medio y el costo variable medio van a tener una forma de U con la siguiente, digamos, característica, que el costo marginal siempre va a atravesar estas dos exactamente en el mínimo. ¿Por qué en el mínimo? Volvamos entonces, digamos, a algo muy parecido como a la nota de microeconomía. Recuerdan que había una nota promedio y una nota marginal. Acá estamos hablando de un costo marginal y un costo medio. Entonces supongan que en promedio cada galleta me cuesta 1.000 pesos. Pero producir la siguiente galleta me va, no sé, me va a costar 500 pesos. ¿Será que yo debería producir esa galleta? Pues obviamente sí, porque si yo produzco esa galleta, entonces el costo medio va a ir disminuyendo. Si el costo marginal, miren, línea, perdón, curva morada, si el costo marginal está por debajo del medio, pues de una, produzca, porque el costo medio va a disminuir. Pero cuando el costo marginal está por encima del costo medio, ¿sí? La siguiente galleta me va a costar producirla 3.000 pesos. Entonces el costo medio va a subir. ¿Sí? Esa sería la relación entre estas dos, la morada que es el costo marginal y el costo medio. Y con el costo variable medio pues es igual, digamos es similar. Porque está por debajo el costo variable medio, recuerden el costo medio agrupa fijo y medio. El costo variable medio va a ser solo lo relacionado con los trabajadores. Entonces cuando el costo marginal morada nuevamente está por debajo de esta azul, el costo variable medio va a disminuir. Pero después llega un punto donde si el costo marginal, el costo de esa galleta adicional, es mayor que el costo variable medio, este costo variable medio va a subir. ¿Sí? Entonces, el costo fijo siempre es decreciente y todas las demás son una U, son en forma de U, con la característica que el costo marginal va a hacer su intersección de estas dos curvas exactamente en el mínimo. Acá tenemos una gráfica que demuestra esa relación, digamos, inversa entre la productividad marginal y el costo marginal y el producto medio y costo variable medio. Para que entendamos esa relación inversa, es decir, cuando estamos en el máximo del producto marginal, estamos exactamente en el mínimo del costo marginal. Vamos a recordar entonces cómo calculamos nosotros el producto marginal. Entonces, el producto marginal del trabajo es simplemente el aporte de cada trabajador a ese proceso productivo. Entonces, es el cambio en la producción ante el cambio en el número de trabajadores. Ese es el producto marginal, recordémoslo ahí. ¿Y qué es el costo marginal? Queremos ver la relación entre esta grafiquita de producto marginal morada y esta grafiquita naranjada de costo marginal. Porque cuando esta está subiendo, entonces esta está bajando. Y porque cuando esta está bajando, entonces esta está subiendo. Miremos entonces acá nuevamente qué es el costo marginal. El costo marginal, según nuestro último cálculo, teníamos que el costo marginal es el cambio en el costo variable con respecto a Q. ¿Qué es el costo variable? El costo variable es aquel asociado con el número de trabajadores. ¿Cuánto me cuestan los trabajadores? W por L
sobre el cambio en Q. ¿Qué pasa con este W? Este W está dado en el mercado, es el salario que está dado en el mercado. Entonces ese salario es una constante, la podemos sacar acá. Esto me queda W sobre B por el cambio en L por cambio sobre cambio en Q. ¿Qué es esto de acá? Miren, esto es súper parecido a esta productividad marginal del trabajo, pero es el inverso. Entonces, si nosotros lo calculamos acá, esto es W sobre la productividad marginal del trabajo. Lo que pueden ver entonces ustedes es que si el producto marginal del trabajo está subiendo, miren, ¿qué va a pasar con el costo marginal? Va a bajar. Y si esto está bajando, dado que está en el denominador, ¿qué va a pasar con esto? Va a subir. Acá tenemos esa demostración gráfica de la relación entre la productividad marginal del trabajo y el costo marginal. Hagamos entonces también la relación entre el producto medio y el costo variable medio. ¿Qué es el producto medio? Entonces el producto medio es en promedio cuánto produce cada trabajador, es Q sobre el número de trabajadores. ¿Y qué es el costo variable medio? El costo variable medio es el costo variable sobre el nivel de producción. Nuevamente el costo variable es el relacionado con los trabajadores, W por L por Q. Acá tenemos exactamente Q sobre L sería L sobre Q, sería el inverso del producto medio. Esto me quedaría W sobre el producto medio. Si esto está subiendo, entonces esto va a bajar, ¿sí? Y si esto está bajando, perdónenme acá, si esto está bajando, entonces esto va a subir, ¿sí? Esa es la relación exactamente. Cuando el producto medio está subiendo, entonces ahí el costo variable medio está bajando. Y cuando el producto medio está bajando, el costo variable medio está subiendo. En esta gráfica nosotros ya sabemos dónde debemos elegir el número de trabajadores y por tanto cuál es el nivel óptimo de producción. Del video anterior sabíamos que el punto óptimo de trabajadores va a ser en el máximo del producto medio o en la intersección de estas dos curvas, que coincide exactamente con el mínimo del costo variable medio. Entonces, si ustedes van a maximizar sus beneficios, si deseamos maximizar nuestros beneficios, que recuerden los beneficios se calculan como el ingreso total menos el costo total, lo que debemos hacer es hallar el mínimo del costo variable medio. Eso sería, digamos, lo análogo a cuando tenemos datos de producto medio y productividad marginal del trabajo. Entonces vamos a trabajar en 3 ejercicios para ver qué tan claros nos quedaron estos conceptos relacionados con la teoría de los costos en el corto plazo. Este ejercicio lo vamos a hacer junto con este ejercicio y este ejercicio. Estos ejercicios están en las diapositivas, yo los voy a hacer no completos, pero sí una gran parte, paso por paso, en mi pizarra. Y este último ejercicio, que es el último que aparece en el grupo de diapositivas, sería la participación en el foro de esta semana. Bien, vamos entonces a nuestra pizarra a trabajar con esos ejercicios. Primer ejercicio. Tenemos esta tabla, tenemos el nivel de producción que va de 0 hasta 11 unidades, tenemos el costo fijo relacionado con las máquinas, este es el CF, acá tenemos el costo variable, CV, costo total, costo marginal, costo fijo medio, variable medio y costo medio. Bien, entonces, ¿cómo hacemos para calcular el costo total? Recuerden que el costo total es la suma del costo fijo, solo lo voy a poner acá, costo fijo más costo variable.
¿Cuánto me va a dar entonces? 50 más 0, esto es igual a 50. ¿Por qué el variable es igual a 0? Cuando yo no produzco nada, quiere decir que no contraté trabajadores, entonces el costo variable es 0. Pero así yo no produzca nada, el costo fijo es el mismo en todas las unidades de producción. ¿Cuánto es el costo fijo? Es igual a 50. ¿Cómo se sacan los otros? 50 más 50, entonces me da 100 y así sucesivamente. Bien, entonces acá vamos a poner con otro color, vamos a poner este segundo dato. 50 más 50, eso me da 100. 50 más 78, eso me da 128. 50 más 98, eso me da 148. Bien, voy a hacerlo hasta acá. Ustedes están en capacidad con esta explicación de terminar el cuadro. Lo tienen disponible en el C virtual. ¿Qué es el costo marginal? Recuerden, el costo marginal va a ser entonces el cambio que se produce en el costo variable o en el costo total, cualquiera de las dos está bien, en el costo variable ante cambios en el nivel de producción. ¿Cuál fue el cambio en el nivel de producción? Entonces el cambio en Q, miren que es muy sencillo. Acá no tenemos, digamos, un dato anterior, entonces esta primera fila la vamos a dejar para las fórmulas, pero acá, digamos, no podríamos calcular, no tendríamos dato, no tendríamos dato, no tendríamos dato, porque tenemos que dividir entre Q o entre el cambio en Q. Pero acá sí, ¿cuál es el cambio que se produce en el costo variable? Miren, el costo variable es 50K en ese nivel de producción, pero antes era de 0. ¿Cuál fue el cambio en el costo variable? Pues 50 menos 0, que es 50. ¿Y cuál fue el cambio en el nivel de producción? 1 menos 0, que me va a dar 1. Siempre el cambio en el nivel de producción para esta tabla va a ser 1. Miren, 2 menos 1, 3 menos 2, 4 menos 3, pero no siempre es así. La tabla pudo haberse dado, digamos, en datos que no son consecutivos, 1, 7, 20, 45, entonces deben fijarse muy bien cómo está el nivel de producción acá para que puedan calcular esos cambios en Q. Entonces, 50 menos 0, que es el anterior, sobre 1 menos 0, que es el nivel de producción anterior. Entonces esto me va a dar 50. Acá, ¿cuál fue el cambio en el costo variable? 78 menos 50 sobre 2 menos 1. Esto me va a dar 78 menos 50, que me da 28. Siguiente, ¿cuánto me da el cambio? 98 menos 78 sobre 3 menos 2, y esto me da ¿cuánto? Esto me da 20. Lo que están observando es que el costo marginal está decreciendo y eso era lo que teníamos acá arriba. El costo marginal disminuye, toca su mínimo y empieza a subir. ¿Sí? La tabla es bastante amplia, tienen que ver dónde se da ese mínimo de ese costo marginal. Sigamos con el costo fijo medio. ¿Cómo se saca el costo fijo medio? Entonces el costo fijo medio es el costo fijo dividido entre Q. ¿Cuánto es el costo fijo? El costo fijo es el mismo para todas las casillas, 50, pero dividido entre 1, entre 2, entre 3 y así sucesivamente. Entonces, este primero, 50 dividido entre 1 me va a dar 50. 50 dividido entre 2, entonces me va a dar 25. 50 dividido entre 3, 50 dividido entre 4 y así sucesivamente. ¿Qué es el costo variable medio? El costo variable medio va a ser el costo variable dividido entre Q. ¿Cuánto es el costo variable? 50, ¿sí? Dividido entre Q me va a dar 1. 50 sobre... Ay, perdón. Este no es 50. El siguiente costo variable es 78. Entonces, 78 por acá, 78 dividido entre Q, que es 2,
98 dividido entre Q, que es 3, y así sucesivamente van llenando la tabla. Y el costo medio, costo total medio, sería el costo total dividido entre Q. ¿Cuánto fue el costo total? Acá el costo total fue 100 dividido entre Q, que es 1. Acá, ¿cuánto fue el costo total? 128 dividido entre Q, que es 2. Acá, 148 dividido entre Q, que es 3. Esta es la forma correcta de llenar estas tablas, ¿sí? Voy a quitar este de acá para que no crean que es un menos. Costo total, la formulita la tenemos, costo marginal, la formulita la tenemos, costo fijo medio, variable medio y costo total medio. Bien, por acá continuemos con otro ejercicio. Nos dan una función, no nos dan, digamos, una tablita, sino que me dan la función. La función de costos para la empresa de corto plazo, estamos en el corto plazo, es la siguiente. Costo total es igual a 200 más 55Q, donde CT es el costo total y Q es la cantidad de producción, medidos ambos en miles. ¿Cuál es el costo fijo de la compañía? Ustedes mirando esta ecuación sabrían cuál es el costo fijo. Espero que en este momento pues sí lo sepan. Recuerden, el costo fijo es aquel que no varía con el nivel de producción. ¿Qué hay? ¿Qué término acá dentro de la ecuación no está relacionado con el nivel de producción? Este 200. Independientemente de que Q sea 5, 0, 400, este dato de acá siempre va a ser 200. ¿Por qué? Porque no está acompañado por ningún Q. Entonces, la respuesta a esta primera pregunta, a la pregunta A, todavía estoy acá, a la pregunta A va a ser el costo fijo es igual a 200. No cambia con Q. Siguiente, ¿cuál es el costo variable medio? Recuerden, el costo variable medio va a ser el costo variable dividido entre Q. ¿Cuál es el costo variable? Pues el costo variable es lo otro que hay en la ecuación, 55Q. Dividido entre Q, entonces el costo variable medio va a ser 55. Costo marginal, entonces el costo marginal es cómo cambia el costo con respecto a Q. O también lo pueden sacar cómo cambia el costo variable con respecto a Q. ¿Cuál es el costo variable? El costo variable es 55Q. Si lo derivo con respecto a Q, este costo variable, el costo marginal me va a dar 55. Pero si lo van a obtener de la función, la derivada del costo total con respecto a Q, pues es la misma, 55. Bien. Y la última pregunta, muy sencilla, es ¿cuál es el costo fijo medio? Pues el costo fijo es el costo fijo dividido entre Q. Costo fijo es 200. Si lo divido entre Q, entonces va a ser costo fijo medio, perdón, se me olvidó ponerle acá costo fijo medio. Va a ser 200 sobre Q, cada vez más pequeñito, como lo habíamos mostrado en el gráfico anterior. Bien, esa sería la forma de trabajar con estos conceptos, con estos cálculos. Si lo que tenemos es una función de costos y no una tablita con datos discretos, una tablita con todos los datos de costos. Bien. Siguiente tabla, no tan, digamos, un poco más chévere, lo digo de esa forma porque agrupa la teoría de la producción con la teoría de los costos dentro de la misma tabla. Considerando los siguientes valores del factor trabajo y el producto marginal, miren, este es el número de trabajadores, este es el nivel de producción, producto marginal y todo lo de los costos. Complete la tabla si R es igual a 60 y W es igual a 40 y se utilizan 5 unidades de capital. Lo más importante cuando realizamos los ejercicios es entender la información que me están brindando. Ah, esto no me sirve. Bien, ¿sí? O esto sí me sirve, es relevante para desarrollar el ejercicio. Eso lo debemos tener bastante claro. Primero, ¿qué es R? R es el precio del capital. ¿Y qué es W? W es el salario, este es el precio de los trabajadores. ¿Y qué es eso de que 5 unidades de capital?
pues eso es a lo que nosotros llamamos K. ¿Sí? Entonces vamos a dejar anotado eso para que lo tengan muy presente. Si R es igual a 60, esto es lo que nosotros conocemos como el precio del capital. Si me están diciendo que W es igual a 40, a esto es a lo que nosotros decimos precio del trabajo. Y este 5 unidades de capital, a eso es a lo que nosotros llamamos pues K, que es el capital. Bien, eso es bastante importante tenerlo presente por acá. Bien, empecemos a llenar la tabla. Primero, yo creo que lo más fácil de llenar será este costo fijo. ¿Cuál es el costo fijo? Déjenme cambiar acá. El costo fijo se calcula como R por K, el precio del capital por el capital. ¿Cuál es el precio del capital? 60. ¿Cuánto es el capital? Entonces es 5. ¿Cuánto me da el costo fijo? El costo fijo me va a dar 300 unidades. Bien, eso será el costo fijo. Costo fijo, que ¿cómo es acá? Si tengo 0 trabajadores, el costo fijo, 0 trabajadores, entonces un trabajador y así sucesivamente. El nivel de producción pues va cambiando conforme contrato más gente, pero el costo fijo, independientemente de que no tenga nadie para trabajar y por tanto no produzca nada, el costo fijo siempre me va a dar el mismo. 300, 300, 300. Vamos a hacerlo solo 2 líneas, ustedes estarán en capacidad de hacerlo para las demás líneas. Bien, ese será el costo fijo. Acá, el costo variable, ¿sí? Recuerden que el costo variable está relacionado con los trabajadores, es W por L. ¿Cuánto es W? Es 40, eso ya lo conocemos, es un dato del mercado. En el mercado laboral, digamos, se fijó este dato, el salario es 40 y ¿cuántos trabajadores voy a contratar? Acá dice 0 trabajadores, 1 trabajador, hasta 9 trabajadores. Entonces acá sería, ¿cuántos trabajadores tengo acá contratados? Pues 0. 0 por 40, pues ¿cuánto me valen 0 trabajadores? Pues 0. ¿Cuánto me vale un trabajador? 1 por 40, pues me va a valer 40. ¿Cuánto me van a valer los 2 trabajadores? 2 por 40 me van a valer los 2 trabajadores 80. Podría calcular acá el costo total, que es la suma del costo fijo más el costo variable, bien sencillo. Entonces el costo total va a ser 300 más 0, pues va a ser 300. 300 más 40 me va a dar 340. 300 más 80 me va a dar 380. ¿Sí? Tendríamos acá, digamos, podríamos también calcular acá el costo fijo medio. Recuerden acá al ladito, costo fijo medio va a ser el costo fijo dividido entre Q. Costo variable medio va a ser el costo variable dividido entre Q. Q, ya lo calculamos, pues Q nos falta. Entonces estos demás datos no los podemos calcular aún. Vamos a hallar el nivel de producción. Si yo no tengo gente, así tenga, digamos, ¿cuántas máquinas? 5 máquinas que me valen 60 cada una. Si yo no tengo gente, entonces mi nivel de producción va a ser 0, ¿sí? Esta Q ya la tenemos. Pero si tengo un trabajador, miren, el aporte de ese trabajador, recuerden lo que es la productividad marginal del trabajo, el aporte de ese trabajador, contraté a Sara y Sara me hizo 10 galletas. ¿Cuál es el nivel de producción? Pues el nivel de producción es 10. Contraté a otro trabajador y su aporte fue de 12 galletas. ¿Cuánto es el nivel de producción? Pues las 10 que tenía más estas 12, eso me va a dar 22. ¿Sí? Recuerden entonces ustedes, lo voy a poner por acá. La productividad marginal es el cambio que se produce en la producción ante el cambio en el número de trabajadores, en la contratación de trabajadores, ¿sí? Bien, entonces ya tenemos el dato de las cantidades. Acá, digamos, nos tocaría dividir entre 0, entonces esta primera línea
no, digamos, no podemos calcularla, pero la siguiente sí. Costo fijo medio, entonces el costo fijo, ¿cuánto es? 300 sobre Q, ¿cuánto es Q? Va a ser 10. Acá, costo fijo, perdón, sigue siendo el mismo, entonces 300 sobre 22 y así sucesivamente es el 300 sobre el nivel de producción. Costo variable, entonces acá tenemos el costo variable es 40 sobre Q que es 10. En el siguiente costo variable es 80 sobre 22, que es el nivel de producción. Costo medio lo podemos sacar como el costo total. El costo total acá es 340 sobre Q que es 10 y el siguiente que es 380 sobre Q que es 22. Último, costo marginal. ¿Cuál es el costo marginal? Entonces el costo marginal va a ser el cambio en el costo variable con respecto al cambio en Q. ¿Cuál es el cambio, digamos, que se da en el costo variable? Entonces acá tenemos el costo variable es 40 y antes era de 0. Acá es 80 y antes era de 40. Entonces eso es lo que vamos a hacer en la parte de arriba. Los cambios en el costo variable. Cambio en costo variable 40 menos 0 sobre el cambio en el nivel de producción. Miren, es 10 menos 0. Y, ay, perdón, esta es en la parte de arriba, me disculpan. Esto es en la parte de arriba. Nuevamente, arriba tenemos 40 menos 0 y abajo el cambio en la producción 10 menos 0. Siguiente, ¿cuál fue el cambio en el costo variable? El cambio es 80 menos 40 sobre el cambio en la producción 22 menos 10. Tendrían acá todos los insumos, miren, tienen todos los insumos para terminar su tablita. Espero que el video haya sido de su agrado, que hayan quedado claros todos estos conceptos relacionados con la teoría de los costos en el corto plazo. Y por último, deben realizar este ejercicio en el foro. ¿Sí? En el proceso se utilizan 5 unidades de capital y el precio del trabajo es de 75 por unidad. Entonces tienen todo, tienen acá trabajo, producto medio, marginal, ¿sí? Deben solucionar esta tablita. Muchísimas gracias a todos, nos vemos en un próximo video.